No vas a venir a la boda, escribió mamá con una frialdad que casi traspasaba la pantalla. La familia de Sofía no te quiere allí. Leí el mensaje una vez. Luego otra. Y una más. Las palabras, en blanco inerte sobre un fondo gris, parecían pesar toneladas. Mi pulgar quedó suspendido sobre el celular mientras el café a mi lado se volvía tibio en la mesa de la cocina. Eso fue todo. No hubo un lamento, ni un intento de suavizar el golpe. Solo esa frase seca, tajante, como si estuviera cancelando una cita cualquiera, o eliminando un contacto que ya no importa. Si aún no formas parte del canal, presiona el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Tu apoyo realmente marca la diferencia. Si esta historia te tocó, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Ahora volvamos a lo importante. Esbocé una sonrisa, una que no alcanzó mis ojos. Sin pensarlo mucho, escribí la única respuesta que sentía real: has elegido las apariencias por encima de la familia. La envié tal cual. Sin adornos, sin ironía. Solo la verdad lanzada al vacío digital que se abría entre nosotros. Acto seguido, sin vacilar, abrí mi portátil. Entré en la cuenta de planificación de la boda. Aquella que habíamos armado entre Sofía, mamá y yo, porque, claro, yo era el que sabía de tecnología. La había creado yo mismo. Usando mi correo. Con contraseñas que ellos jamás se molestaron en aprender. Fui directo a la sección de proveedores. Busqué el contrato del salón de eventos, la Hacienda Los Suspiros. Ese lugar elegante, escondido en las afueras, por el que tanto insistieron hasta convencer a Alejandro de que no era demasiado campestre. El adelanto lo pagué yo. Meses atrás. Cuando, justo al momento de hacer el depósito, la tarjeta de mamá misteriosamente falló. Nunca les conté que cubrí el monto con la mía. Tampoco sabían que ese anticipo técnicamente era no reembolsable. Hice clic en cancelar reserva. Confirmé. La pantalla cambió a una notificación de cancelación exitosa. Cerré la computadora, me recosté en la silla y miré a la pared. Todavía no sentía rabia, ni siquiera tristeza. Solo una quietud extraña, como si algo dentro de mí se hubiera reubicado observando ahora desde un rincón diferente. No era la primera vez que hacían algo así. Claro, nunca antes tan descarado. Nunca en letras mayúsculas. Pero siempre lo sentía en las miradas de reojo, en las bromas en las cenas familiares. En la forma en que olvidaban mi cumpleaños 3 años seguidos echando la culpa al algoritmo del chat de grupo familiar. En cómo Sofía se convirtió en la hija que siempre quisieron perfecta, social, digna de presumir. Mientras yo solo era Javier. El útil, el callado, el que siempre estaba disponible. Ayudé a Sofía a buscar la boutique de vestidos. Negocié el primer contrato con el catering. Encontré los alojamientos en Airbnb para los invitados de fuera buscando esa hacienda de lujo con vistas al lago que aceptó Alejandro cuando rechazó la primera opción por ser demasiado sencilla. Diseñé el sitio web de guardar la fecha y las invitaciones digitales usando mi cuenta premium de Canva que ellos nunca pagaron. Siempre necesitaban algo de mí hasta que dejé de serles conveniente. Ahora, de repente, era un problema. Según ellos, porque el padre de Alejandro no le gustaba la energía que yo aportaba. Posiblemente porque fui a un brunch familiar en chaqueta negra o porque pregunté a dónde habían ido a parar los 3.000 euros del primer pago al catering. Y no me callé cuando mamá dijo solo confía en nosotros. Siempre me necesitaban hasta que simplemente ya no y ahora planeaban su cuadro familiar perfecto para la foto. Filtrado, sonriente. Sin mí, sin Javier. Solo la gente que importa. Tomé un respiro profundo y abrí la carpeta compartida en la planificación boda Sofía y Alejandro.
Navegué por las fotos inspiracionales, los contratos, los cronogramas de proveedores que yo había creado. Comencé a borrar uno a uno todos y cada uno de los archivos que yo había subido, 63 en total. La carpeta quedó casi vacía. La renombré. Un solo clic. Buena suerte sin mí. No se lo dije a nadie. No los advertí. Dejé que lo descubrieran la mañana en que intentaran confirmar al florista que yo había contactado. Dejé que entraran en pánico cuando el fotógrafo con el que yo negocié no apareciera en la lista del salón. Dejé que se preguntaran qué demonios había pasado cuando el salón de eventos les enviara el correo. Lamentamos informarle que esta reserva ha sido cancelada por el titular de la cuenta asociada. Creían que me quedaría callado, que sonreiría y me lo tragaría como siempre. Pero esto no se trataba solo de una boda. Era la grieta final en algo que llevaba años pudriéndose. Era como si me estuvieran entregando las tijeras y esperando que no cortara el hilo que me ataba a ellos. Querían que me fuera. Deseo concedido. Solo que no sabían que me llevaría todo conmigo al marcharme. Y esto, créanme, era solo el principio. Si les preguntan a ellos, siempre fui el dramático, el que exageraba, el que leía demasiado entre líneas. Pero permítanme contarles cómo me convertí en ese tipo. Rebobinemos 6 meses atrás. Era un viernes por la noche. Sofía me llamó llorando. Alejandro se había quedado sin trabajo. El departamento que alquilaban en el centro tenía 3 meses de renta atrasada. Habían intentado negociar con el dueño, pero él quería el dinero, todo o presentaría los papeles de desalojo el lunes. Ni siquiera lo pensé. Transferí 3.800 euros de mis ahorros y le dije que me llamara si necesitaba algo más. Esa fue la tercera vez ese año que los rescataba financieramente. La primera fue cuando Padre Antonio accidentalmente retiró de más de su fondo de jubilación y necesitó 5.000 euros rápido para evitar penalizaciones. La segunda, cuando mamá olvidó que la casa que alquilé para la despedida de soltera de Sofía estaba en mi tarjeta de crédito y dejaron el lugar destrozado. Llevaba hojas de cálculo, guardaba capturas de pantalla. No porque planeara usarlas, sino porque necesitaba probarme a mí mismo que no estaba loco. Que no me imaginaba la lenta sangría de dinero, tiempo y energía hacia una familia que actuaba como si yo fuera su donante anónimo y silencioso. Pero no era solo el dinero. Era la forma en que me trataban después de ayudar como un sirviente, una mano invisible tras bambalinas. Padre Antonio, una tarde que le estaba arreglando la antena parabólica bajo una tormenta, bromeó diciendo que debería buscarme un trabajo de amo de casa ya que claramente no era lo suficientemente hombre para ser el sostén del hogar. Todos se rieron, incluso Sofía. Cuando le mencioné a mamá más tarde que me había dolido, dijo que era demasiado sensible. ¿Qué? Padre Antonio era a la antigua. ¿A la antigua? Ese hombre una vez me dejó fuera de casa bajo la lluvia en la preparatoria porque llegué con un poco de delineador de ojos. Sí, quizás era demasiado sensible. También me usaban para mis habilidades técnicas. Era el encargado de arreglar todas las computadoras familiares, configurarles los teléfonos nuevos, resolverles problemas de internet a cualquier hora. Pasé un fin de semana entero instalando un sistema de cámaras de seguridad que Antonio encontró barato pero no sabía cómo poner a funcionar. Nunca me pagaron. Claro, era ayuda familiar. Una vez le di una idea para un pequeño negocio online a Sofía. Ella la usó. Le fue bien al principio y nunca me dio crédito presentándola como suya. Mi tiempo, mi conocimiento, mis ideas, todo era un recurso familiar gratuito. Cuando Sofía se comprometió, me lo contó por videollamada mientras mamá y Padre Antonio estaban sentados en el sofá detrás de ella, sonriendo y aplaudiendo. Habían ayudado a Alejandro a planificar la propuesta. Incluso fueron con él a ver anillos.
Yo me enteré a través de una pantalla. Debería haber visto el patrón, pero una parte de mí todavía pensaba que si ayudaba lo suficiente tal vez, solo tal vez, finalmente me tratarían como si importara. Pagué la sesión de fotos del compromiso. 600 euros. Construí el sitio web de la boda. Creé e imprimí invitaciones personalizadas. Pagué un anticipo considerable para el salón de eventos porque la tarjeta de mamá no pasaba y la mía sí. Convenientemente, estaba construyendo su sueño ladrillo a ladrillo poniendo mi tiempo y mi dinero mientras a cambio me daban palmaditas en la espalda y me llamaban buen deportista. Y luego los mensajes comenzaron. Al principio de parientes más lejanos. Tía Clara me envió un mensaje: oí que no estás invitado a la ceremonia. ¿Es verdad? Luego tío Ramón, ¿le dijiste algo al padre de Alejandro? Solo curiosidad. Parecía que la familia estaba maniobrando, sondeando, quizás tratando de influir en mí o de justificar mi exclusión ante otros. Tía Carmen, que siempre ha sido más observadora, me envió un mensaje críptico: mantente fuerte, Javier. No todo es como parece. Sabía que ella veía parte de la dinámica, pero no interfería directamente. La gota que colmó el vaso, la que me rompió por dentro, fue la publicación en Facebook. Una foto de Sofía y Alejandro con mis padres de pie frente a la hacienda Los Suspiros, iluminada por luces de hadas. El pie de foto tan orgullosos de nuestra familia, esperando con ansias el gran día con toda la gente correcta a nuestro lado. La gente correcta. Ni siquiera me etiquetaron. Hice clic en los comentarios. Doña Pilar, la madrina de Sofía, una mujer que valora las apariencias por encima de todo, había qué familia tan unida y elegante. Sofía, querida, te mereces lo mejor con gente que realmente te valore a tu lado. El comentario apuñaló. Vi más abajo: un amigo de Sofía preguntó: ¿Javier irá? Siempre era tan divertido en las reuniones familiares. Y Sofía respondió manteniendo las cosas pequeñas. Solo gente en la que confiamos. Solo gente en la que confiamos. Esa frase resonó en mi cabeza. Después de todo lo que había hecho, lo que les había dado, me consideraban indigno de su confianza. Esa noche no dormí. Volví a revisar cada recibo, cada correo electrónico, cada captura de pantalla, cada vez que me habían llamado egoísta por ejemplo, pedir que me devolvieran dinero con cierta urgencia. Y me di cuenta de algo: yo era el único en esa familia que daba sin esperar nada. Y era el único al que no se le daba nada a cambio, salvo desprecio velado. Y ahora exclusión abierta. Una semana después de la publicación, recibí un mensaje en el chat de grupo: hola, familia. ¿Podemos todos colaborar para la decoración de la despedida de soltera de Sofía? Javier, ya que eres tan bueno con los sitios web, ¿puedes hacer una página para las confirmaciones de asistencia? Abrazos y besos. El descaro. Después de llamarme no confiable públicamente, me pedían otro favor. No respondí. 10 minutos después, Sofía me escribió: ¿puedes hacer esta pequeña cosa sin ser pasivo-agresivo? Es solo una página tonta. Esa fue la chispa final. Ya no era ayuda familiar. Era una orden basada en la presunción de que yo estaba ahí para servir, sin importar cómo me trataran. Así que hice algo más, algo que no esperaban. Entré de nuevo en la cuenta del salón de eventos. Solicité el reembolso del anticipo de 2.500 euros. Técnicamente, eran no reembolsables según el contrato principal. Pero por una extraña premonición o quizás una precaución inconsciente meses atrás, al pagar había añadido un pequeño seguro de boda en línea. Una casilla de verificación minúscula que nadie notó al revisar los documentos. Presenté la solicitud de reembolso argumentando conflicto familiar grave e imprevisto. Mientras esperaba la respuesta del reembolso, empecé la siguiente fase.
Entré en mi cuenta de Canva y eliminé todos los diseños relacionados con la boda. Las invitaciones, los letreros de bienvenida, la distribución de mesas, todo. Era como borrar digitalmente el sueño que había ayudado a construir. Creé un único archivo nuevo. Lo titulé Pídele a Antonio que arregle esto. Lo compartí en el chat familiar. Era un golpe directo, una referencia velada a su problema financiero con la propiedad familiar que yo conocía bien y que él no podía resolver sin mi ayuda y que yo, años atrás, había protegido legalmente de forma que él no podía maniobrar sin mi consentimiento. Algo que olvidó mencionar ahí, como se dice, la cosa se puso fea. 3 horas después, mamá llamó histérica. ¿Qué estás haciendo, Javier? ¿Sabes el escándalo que estás armando? ¿Sabes cómo se ve esto? Le dije con lo sé, mamá. Por eso lo hago. Luego llamó padre. Antonio saltó directamente a los gritos. Siempre has tenido celos de Sofía. Eso es lo que es esto. No soportas que tu hermana tenga una vida mejor que la tuya. Eres un desagradecido. Mantuve el teléfono alejado de mi oído hasta que terminó. Luego colgué. Esa noche, mi teléfono explotó. Mensajes, llamadas bloqueadas. Sofía publicó una historia vaga en la traición siempre viene de los más cercanos. Luego mamá subió una foto de Sofía llorando con el pie de foto. Nada duele más que tu propio hermano tratando de arruinar tu día especial. La campaña de desprestigio estaba en marcha. La gente empezó a amigos, primos, conocidos. Algunos enviaban un tímido ¿estás bien? La mayoría no preguntaba, solo decí ¿por qué le harías esto a Sofía? ¿Por qué arruinaría su boda? No respondía ninguno. La narrativa de Javier, el villano celoso, se estaba cimentando. Recibí el reembolso, el 90% del anticipo gracias al seguro y a la honestidad o quizás la burocracia de la aseguradora al validar el conflicto familiar. Luego llegó un sobre amarillo sin remitente. Dentro, una serie de capturas de pantalla impresas de un chat de grupo. Damas de honor de Sofía, una nota adhesiva con una letra que no reconocí. Te mereces algo mejor. Ella grabó. Habla con Ana. Ella grabó me intrigó. Las capturas de pantalla eran devastadoras. Sofía riendo en el chat. Conseguiremos que Javier pague también el pastel. Solo hay que adularlo un poco por ser el único hermano. Siempre funciona. Otro mensaje de Sofía. Alejandro ni siquiera lo soporta. Dice que Javier le da escalofríos. Uno más. Helador. Él no estará en la boda. Me aseguraré de ello. Ya verás. Entendí. Ella grabó. Se refería a notas de voz en el chat. Ana. Investigué un poco con la ayuda discreta de mi amigo Carlos que conocía a alguien que conocía a Ana. La encontré. Era una ex dama de honor que se había retirado meses atrás. Concerté una reunión. Ana me contó su historia. Había sido amiga de Sofía, pero se distanció al ver su constante manipulación, su obsesión por el dinero y el estatus. Fue testigo de cómo planeaban usar a Javier, cómo se burlaban de él a sus espaldas. Ella misma había tenido un desencuentro con Sofía y Elena relacionado con dinero o un favor importante que la hizo ver su verdadera naturaleza. Había guardado las capturas y las notas de voz porque sentía que alguien, algún día, tenía que saber la verdad. Había visto la publicación de la gente correcta y mi exclusión y algo en ella hizo clic. Decidió que yo merecía la verdad. Ana me pasó las notas de voz originales enviadas en el chat de las damas de honor. Escucharlas fue peor que leer las capturas. Oír la voz de Sofía, esa risa frívola mientras planeaba explotarme. La voz de Alejandro, condescendiente, esa fue la confirmación final.
Ya no era solo dinero y desprecio. Era una conspiración activa para usarme y luego desecharme acompañada de un profundo desprecio personal. Ahí decidí que el ensayo de la boda sería mi escenario. Carlos, mi amigo leal, me ayudó una vez más. Me conectó con Kristen, una conocida suya que dirigía una agencia de forencia digital. Le expliqué la situación. Le di las capturas y las notas de voz. Su trabajo era verificar su autenticidad, asegurarme de que no hubiera forma de que dijeran que eran falsas o manipuladas. Kristen era pura eficiencia sin juicio. Analizó los archivos y confirmó 100% auténticas notas de voz originales de un chat de WhatsApp con metadatos que confirmaban fecha, hora y origen. La cena de ensayo se celebraba en la hacienda Los Suspiros. Ellos la llamaban lujo rústico. Yo la llamaba un timo de marketing con vino caro y luces de hadas grapadas a los árboles que yo, irónicamente, había ayudado a elegir. Me vestí con calma, elegante pero sobrio. Me sentía sereno, enfocado. No iba por venganza. Iba por liberación. Iba a desmantelar la fachada. De camino a la hacienda, mi teléfono sonó. Era mamá. Su voz sonaba tensa, desesperada. Javier, por favor, reconsidera. No hagas esto. No nos avergüences. Piensa en la familia, en lo que dirán es solo una boda. Padre Antonio tomó el teléfono. Javier, no seas idiota. Ven aquí ahora mismo y arregla esto. Somos tu familia. Colgué. Su desesperación solo fortaleció mi resolución. Ya no podían manipularme. Solo podían suplicar y ordenar. Dos herramientas que habían perdido su filo. Llegué justo cuando estaban haciendo un brindis. Doña Pilar, con su aire de superioridad, alzaba una copa hablando de la unión de dos familias tan distinguidas y la importancia de mantener las tradiciones y los valores. Entré con calma. Todas las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se giraron. El shock y el pánico cruzaron los rostros de Elena, Antonio, Sofía y Alejandro. Doña Pilar frunció el ceño, visiblemente molesta por la interrupción. Tía Carmen, sentada al fondo, me miró con una mezcla de sorpresa y pena. Caminé directamente al frente de la sala. Perdonen la interrupción, dije, golpeando suavemente una copa con una cuchara. El silencio era absoluto. Alguien tosió nerviosamente. Sofía me miraba con furia contenida. Saqué un pequeño altavoz portátil de mi chaqueta y lo coloqué sobre la mesa principal. Luego levanté una memoria USB. Alejandro se puso de pie. ¿Qué estás haciendo, Javier? Lo miré. Le di una sonrisa que esta vez sí contenía algo helado. Dándoles exactamente lo que se merecen. Hice clic en reproducir. El altavoz cobró vida. La voz de Sofía clara, riendo. Conseguiremos que Javier pague también el pastel. Solo hay que adularlo un poco por ser el único hermano. Siempre funciona. El silencio se rompió. Bocas abiertas. Alguien jadeó. Un cubierto cayó al suelo con un estrépito metálico. No me inmuté. Otra voz. Otro mensaje. La voz de Alejandro. Sofía me dijo que Javier le da escalofríos, no lo soporto. Alejandro se puso blanco como el papel. Sofía se lanzó hacia el altavoz. Me interpuse. Quieta. Mi voz firme no admitía discusión. Ella se detuvo, temblando. Luego vino el clip final. La voz de Sofía de nuevo, baja y arrogante. Él no estará en la boda. Me aseguraré de ello. Ya verás. Puse pausa. Miré alrededor de la sala. Caras de shock, confusión, horror. ¿Alguna pregunta? Mi voz seguía tranquila.
Alejandro abrió la boca, pero la cerró de golpe. Padre Antonio se levantó, el rostro rojo de rabia. Javier, ¿tú crees que esto es apropiado? ¿Esta está infamia? Siéntate, Antonio. Lo interrumpí con una autoridad que nunca había usado con él y para sorpresa de todos, incluida la mía, se sentó. Me giré hacia Sofía. Gasté más de 11.000 euros en esta boda. Diseñé tu sitio web, negocié con el salón y el catering, pagué anticipos. Lo hice porque creía estúpidamente que esto era ser familia. Pensé que al ayudarte a construir tu sueño, finalmente me verían como parte de él. Sofía sollozaba. La máscara de rímel corría por su mejilla. No entiendes, Javier. No, dije, tú no entiendes. Nunca entendiste. No querías un hermano. Querías una billetera. Querías un sirviente personal. Querías a alguien a quien usar y luego desechar. Saqué la carpeta. Las copias físicas, capturas de pantalla de sus chats, recibos de PayPal, facturas pagadas por mí que ellos olvidaron. Fragmentos del chat familiar donde Sofía me llamaba la organizadora de bodas gratis de la familia. Se la pasé a Alejandro. Aquí está la verdad, Alejandro. Todo documentado. Cada gasto, cada mentira, cada burla. ¿Todavía quieres casarte con ella? Alejandro miraba los papeles, el rostro descompuesto. No respondió. En ese momento, alguien se levantó del fondo. Una mujer con un aire profesional. Llevaba un distintivo colgado al cuello. Un teléfono en la mano. Era Kristen. Disculpen la intrusión, dijo Kristen con voz clara. Soy Kristen. Javier y yo trabajamos juntos en un proyecto hace un tiempo. También dirijo una agencia de forencia digital. Miró a Sofía y Alejandro. Javier me pidió que verificara estos archivos para confirmar que no eran falsos y para confirmar que el audio no fue manipulado. Levantó su teléfono. Este audio son notas de voz originales enviadas dentro del chat de grupo de damas de honor de Sofía. Son 100% auténticas. Sin edición, sin cortes. Extraídas de una copia de seguridad asociada a su antiguo número de teléfono. No se preocupen. También tengo los metadatos para probarlo. La mandíbula de Sofía cayó. Mamá jadeó. Padre Antonio gritó. Esto es una broma de mal gusto. Kristen sonrió. Ni un poco. Y entonces vino el giro. El que rompió todo de verdad. Alejandro, que había estado en shock, se giró hacia Sofía. Su voz temblaba de ira y decepción. Me dijiste que Javier te había dicho esas cosas a ti. Que te había amenazado. Que era inestable para que no lo invitara a la boda. Sostuvo los documentos impresos. Me mentiste, Sofía. Ella intentó alcanzarlo. No, Alejandro, yo solo no me toques. Su voz fue un látigo. La sala estalló. Tía Carmen comenzó a llorar abiertamente. Una tía lejana se levantó gritando indignada. Alguien volcó un vaso. Madre Elena intentó decir algo, pero se ahogó en un sollozo. Doña Pilar gritaba sobre el escándalo y la vergüenza. En medio de todo, yo solo me quedé allí quieto, calmado observando cómo se desmoronaba todo lo que habían construido sobre mentiras y explotación. Cuando el caos alcanzó su punto álgido, alcé la voz una última vez. No voy a venir a la boda. Dije fuerte y claro. Ustedes ya tomaron esa decisión hace tiempo. Pero ahora tendrán que hacerlo sin mi dinero, sin mi ayuda y sin mi silencio. Me volví hacia mis padres. Me cortaron de su vida en el momento en que se dieron cuenta de que no iba a seguir siendo su marioneta. Así que ahora yo corto los hilos para siempre. Y justo cuando me di la vuelta para marcharme, Alejandro habló.
La cancelo, dijo fuerte. Claro. Sofía. Gritó un sonido agudo y desgarrador que cortó el aire como cristal. No puedes hacer esto aquí. Oh, dije yo, girándome brevemente hacia ella. Acaba de hacerlo. Luego me marché. Sin música dramática, sin cámara lenta. Solo el sonido del caos y todo lo que habían construido colapsando a mis espaldas. Después de la cena de ensayo, no conduje de vuelta a casa. Ni siquiera tomé la autopista. En cambio, tomé una carretera secundaria hacia el norte, hacia la calma, hacia un lugar sin señal telefónica. Un mes antes, había firmado el contrato de alquiler de una pequeña casita en una parte olvidada del estado. Un pueblo con 600 habitantes, una única cafetería, una gasolinera. A nadie le importaba quién era yo allí. Era exactamente por eso que lo había elegido. Pagué 6 meses por adelantado. Sin dirección de reenvío, sin rastros digitales. Solo paz. Los primeros 3 días, no encendí el teléfono. No revisé correos electrónicos, no hablé con nadie. Me senté en el porche con un termo de café negro y escuché a los pájaros pelear por un territorio que nunca poseerían realmente. No me sentía triunfante. Me sentía libre. No más tensión en el cuello, no más culpa. Nadie pidiéndome dinero, nadie fingiendo que me quería. Solo el tiempo suficiente para conseguir una transferencia. Al cuarto día, fui al pueblo y me inscribí en algo que siempre quise hacer, pero que me daba vergüenza. Un curso de conservación de archivos en la universidad local. Historia, periódicos polvorientos, cartas olvidadas. Finalmente, estaba rodeado de cosas que guardaban registros. Honestamente, aquí no había actuación. No había manipulación. No había unos debes. Me ofrecí como voluntario en el Museo del Condado. Ayudé a catalogar fotografías de los años 50, reparar una vieja máquina de microfilm. Y por una vez, no me importó que nadie lo notara, porque era mío. Silenciosamente mío. Los mensajes comenzaron a aparecer aproximadamente una semana después en el viejo correo de Gmail vinculado a mi teléfono de emergencia. No leí los primeros, pero el asunto decía suficiente. Podemos hablar. Fuiste demasiado lejos. Todavía somos familia. Luego vinieron las llamadas bloqueadas. Docenas. Dejé el teléfono apagado. No estaban tratando de hacer las paces. Estaban tratando de reiniciar el juego. Lo que les asustaba no era la evidencia que yo tenía. Era mi silencio. No podían soportar no saber qué haría yo a continuación, porque por primera vez, ellos no tenían el control. 3 semanas después, llegó una notificación judicial a mi antiguo departamento. Al parecer, Padre Antonio había intentado vender una parte de la propiedad familiar. Lo que no se dio cuenta era que yo había blindado legalmente esa propiedad 2 años atrás después de que intentara hipotecarla sin mi consentimiento para uno de sus negocios fallidos, un proyecto de desarrollo rural que nunca despegó. Había dejado la escritura en un limbo legal, esperando. Él mismo activó la cláusula al intentar la venta. ¿El resultado? Su trato colapsó. El comprador se retiró y él se vio envuelto en una investigación por fraude. No porque yo lo causé directamente, sino porque no lo detuve. No publiqué un blog. No hice una exposición dramática en redes. No envié capturas de pantalla al chat de grupo. Simplemente me desvanecí. No hubo llamadas de cumpleaños. No hubo rescates financieros. No hubo un quizás la próxima vez. Y eso fue lo que realmente los destruyó. Porque los narcisistas no temen las consecuencias. Temen la irrelevancia. Temen un escenario sin público. Una mañana caminé a la oficina de correos local. No por cartas.
Solo por un pequeño paquete que había pedido. Detrás de mí en la fila, alguien hablaba por teléfono. Dijo algo. Oí que el prometido de Sofía la dejó plantada justo antes de la boda. Y luego, al parecer, el hermano desapareció. Se llevó todo su dinero con él. No me giré. Nunca hice una declaración. Nunca aclaré nada. Simplemente me volví inalcanzable. Sin dirección, sin número, sin acceso. Creían que el silencio significaba debilidad. No se dieron cuenta de que era una elección, una forma de adiós tranquila y quirúrgica. No con palabras, sino con ausencia. El tipo de ausencia que no se puede manipular. El tipo que obliga a la gente a sentarse con el peso de lo que hicieron. Ya no pueden hacerme sentir culpable. No pueden llamar cuando la renta está atrasada o la tarjeta de crédito está al límite. No pueden fingir que todo está bien cuando necesitan otro favor. Porque ya no hay un nosotros. Solo están ellos. ¿Un buzón que mensaje no recibido saben qué es lo gracioso? Cuando finalmente te alejas de las personas que construyeron sus vidas sobre ti no se caen inmediatamente. Simplemente se quedan allí, aturdidos, como si alguien hubiera apagado el sonido y no encontraran el botón de volumen. Eso fue lo que pasó después de que todo se quemó. Después del ensayo, después de las llamadas, después del silencio. Seguían creyendo en el fondo que volvería porque siempre lo hacía. Pero esta vez no volví. Cambié mi número. No solo una simple transferencia de SIM, sino un nuevo operador, un nuevo código de país. Sin reenvío, sin respuesta automática. Solo nada. Cerré la cuenta conjunta que Padre Antonio había vinculado a la mía para emergencias. Redirigí mis estados de cuenta bancarios a una bóveda digital privada. Actualicé mi poder notarial médico. Eliminé todos los nombres familiares. Incluso cambié el contacto de emergencia en mi licencia de conducir de madre. A nadie. No saben dónde vivo. No saben dónde trabajo. No saben si estoy en el mismo estado, en el mismo país, o siquiera si estoy vivo. Y eso los mata. Hace un mes, volví solo una vez. No a la casa familiar, no a la hacienda de la cena de ensayo. Conduje hasta el salón de eventos de la boda. El que cancelé estaba vacío, abandonado. Un cartel de se alquila vende colgaba torcido en la puerta principal. Un ramo marchito yacía aplastado en la grava. Se sentía correcto. Bajé la ventanilla. El aire llevaba consigo olor a tormenta y a despedidas no dichas. Antes de marcharme definitivamente, caminé una última vez hacia el buzón junto a la entrada. Deslicé un sobre sin remitente. Dentro, una copia impresa del último gasto que hice para esa boda, y una nota pegada que decía simplemente, gracias por nada. Hace tiempo que dejé de revisar aquel viejo correo electrónico, pero de vez en cuando entro solo para ver la avalancha de mensajes sin leer. Uno tenía por asunto: por favor, solo habla con nosotros. Ni siquiera lo abrí. Otro decía, ya no sabemos quién eres. Ese sí me sacó una sonrisa. Porque, por primera vez, tienen razón. Ya no soy el que hacía malabares para pagar sus cuentas en plena madrugada. Ya no soy el contacto de emergencia. Ya no organizo bodas ni doy terapia emocional gratuita. No soy el hermano invisible ni el hijo que cargaba culpas ajenas. Ahora soy simplemente un hombre que eligió una vida distinta. Una vida a la que ellos no tienen acceso. Que no pueden tocar, ensuciar, ni reescribir. La semana pasada instalé un buzón nuevo. De acero, con cerradura firme. Uno de esos que, cuando algo entra, ya no puede salir. El técnico me preguntó qué nombre quería grabar en la plaquita frontal. Le dije que no pusiera ninguno. Solo un mensaje. Y ahora,
justo debajo de la cerradura, hay una pequeña placa de bronce que dice, esta caja no recibe disculpas. Y ese silencio que escucho cada día. Ese silencio es mi paz.